Gloria a Dios. Reciban un apreciado saludo en esta tarde de hoy jueves, ya para finalizar este mes. Es para mí un gusto saludarle a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos de las redes sociales, de este mundo virtual, de este mundo que está atravesando fronteras. Sabemos que las redes sociales, ¿verdad?, atraviesan fronteras, atraviesan culturas, y así llegamos a veces a muchos lugares lejanos, pero nosotros lo hacemos con un propósito de compartir reflexiones sanas de las Sagradas Escrituras, como en esta tarde que vamos a compartir el Salmo 1, tal vez uno de los salmos más preciosos. Digo uno de los más preciosos porque los salmos todos son hermosos, pero unos más que otros. Y el Salmo 1 es el primero de la colección de los 150 salmos. Y es el que vamos a meditar en esta tarde en una reflexión. Y para ello vamos en primer lugar a leerlo y después reflexionar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, porque Dios también nos habla. Y los salmos es una muestra de ellos, aunque es poesía hebrea, pero inspirada por Dios, y Dios muestra su amor para con nosotros. Como dice Romanos 5:8, a pesar de ser pecadores, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la meditemos de día y de noche, y nuestros caminos sean alumbrados, nuestros caminos sean vistosos y fructíferos ante los ojos de Dios. Vamos a leer el Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no prevalecerá. Mas la senda de los malos no prosperará por ningún medio. Y esto es para nosotros de común conocimiento, ¿verdad? Que lamentablemente nos encontramos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de pecado, lleno de caos, por la consecuencia de los pecados que ha cometido el hombre. Los humanos, desde el huerto del Edén, desde el capítulo de Génesis, el capítulo 3, nosotros vemos la grave consecuencia que el hombre, al pecar, tuvo que llevar sobre sí, sobre sus hombros, cargar con esta carga del pecado. Por eso que el hombre ha inventado cualquier forma para librarse del pecado y así poder de pronto gozar de una felicidad, pero que es entre comillas a media, porque no lo va a lograr. El hombre en su afán ha creado conocimiento, avance, como el caso de esta pseudociencia que es la psicología. La psicología a menudo ofrece al hombre un alivio, entre comillas, trata de quitarle al hombre la responsabilidad de haber pecado. La psicología trata de aliviar el corazón del hombre. La psicología busca que el hombre se mejore. Y la gran pregunta es, ¿lo logrará? ¿Sí o no? Pues yo por las Escrituras lo veo que es un caso perdido. No lo logrará. Por eso cuando uno ve las Escrituras y se da cuenta rápidamente y comienza a ver el Salmo 1, se encuentra con una gran verdad. Dios hablándonos a nosotros
a través de su palabra. El pecado ha sido la causa que ha arruinado el mundo. Por el pecado, el hombre entró a la condición de muerte. Por el pecado, el hombre muere. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para que nunca muera. O sea, para que el hombre viva eternamente. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, el pecado lo lleva a la muerte física y a la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación, es la enemistad entre Dios y el hombre. Por eso que el Hijo de Dios tuvo que venir para amistarnos otra vez con Dios. Porque nosotros nos habíamos todos enemistado contra Dios. Estábamos viviendo bajo rebeldía contra Dios. Por eso que el hombre por sí solo no puede alcanzar la felicidad ni llegar a la plenitud de lo que Dios requiere que nosotros seamos o que nosotros demos. No podremos nosotros llegar a ese punto que Dios quiere de santidad, de amor al prójimo, de justicia, de integridad, de nosotros ser pacificadores, hombres de justicia, ser hombres leales, fieles, íntegros, puros de corazón, como dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Nosotros no podremos llegar a eso por nuestros propios medios. Nosotros requerimos del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros alcanzar la plenitud que Dios quiere que nosotros seamos, que cada día nosotros nos pareciésemos más al Señor. Por eso Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y nosotros no somos ni mansos ni humildes a veces. Lamentablemente los hombres somos así, pero cada día nosotros tenemos que acercarnos al carácter de Cristo a través de Jesús, parecernos más a través de Él como a través de las Escrituras. Y el Salmo 1 es el primer libro de la colección de 150 preciosos salmos. Aquí nos narra la comparación, el contraste entre entre los justos y los pecadores, entre los buenos y los malos, entre el hombre que hace el bien y el hombre que practica el mal, entre los hombres que buscan agradar a Dios y entre los que no quieren agradar a Dios, entre los hombres que van caminando rectamente y entre los perversos, pecadores, hombres rebeldes, como dice Pablo, hasta contumaces. Por eso nosotros vamos a comenzar en esta tarde a reflexionar de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a definir en primer lugar la palabra pecado, porque esta palabra tanto la encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso, en el Antiguo Testamento el pecado, para pecado es la palabra het, que significa desviación del camino recto. En el hebreo la palabra es het, para pecado, que significa desviación del camino recto. O sea, la persona se desvía del buen camino. Por eso el hombre ya nace con una naturaleza pecaminosa. Adán estaba caminando bien en el huerto del Edén. Adán y Eva, todos conocemos la historia, ¿no? Hasta que se encuentra con Satanás. Y entonces Satanás tuerce el camino de Adán. Por eso, en hebreo la palabra para pecado es het. Y het significa desviación del camino recto. El hombre ya convertido incluso al cristianismo, haber aceptado al Hijo de Dios, quizás hasta haber nacido de nuevo, pero en cierta área de la vida o en el caminar diario, el hombre puede pecar contra Dios y desviarse del camino recto, porque el pecador no está viviendo en el camino recto. El pecador está enemistado con Dios. El pecador, la Biblia dice que Dios está airado contra el pecador día y noche, todos los días. Dios espera que el pecador se arrepienta y reconozca y se vuelva a Dios. Por eso, Isaías 55:7 dice:
deje el impío su camino, es decir, deje el pecador su camino y vuélvase a Jehová Dios, el cual es amplio en perdonar. Por eso Dios está airado contra el pecador. Dios no está alegre contra el pecador. Y como dicen esta frase, ¿no? A veces evangelizando usted puede escuchar a alguien que dice: Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Y como dijo este gran teólogo, ¿no? Pero al final, ¿quién se va al infierno? ¿El pecado o el pecador? Pues todos sabemos que el que se va al infierno es el pecador, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice que está airado Dios con el pecador día y noche, y si se muere como pecador no es salvo. Entonces la frase mal dicha: Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Dios quiere que el pecador se arrepienta y que el pecador conozca las verdades y goce de ese amor genuino que Dios da para sus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos en el Salmo 1, el contraste entre el hombre bueno y el hombre malo, entre los que buscan a Dios y los perversos, aquellos hombres arrogantes, aquellos hombres que son contrarios a las Sagradas Escrituras. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros seamos como el del Salmo 1, pero el hombre bueno, el que medita la palabra de Dios día y noche, el que medita la palabra de Dios a cada instante. Por eso no puede haber un cristiano que no lea la Biblia todos los días de su vida. Todos los días nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Comimos un arroz con pollo, qué rico, ¿sí o no? Comimos quizás un dulce, quizás una golosina, tomamos agua todos los días. Y es normal, nuestro cuerpo lo pide. El hombre interior necesita, aparte de la oración y el ayuno, leer las Sagradas Escrituras. Porque hay unos que oran mucho, hasta ayunan mucho, pero no conocen la Biblia. Por eso que resultan con espíritu de error. Primero es las Sagradas Escrituras, después la oración y el ayuno. Por eso todo tiene un orden y Dios nos lo ha dejado bien claro. Por eso Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellos está la vida eterna. En ellos está el camino para nosotros llegar a la vida eterna. Entonces, la palabra para pecado en hebreo es het, y het significa desviación del camino recto, falta o transgresión de la ley de Dios. Het es desviación del camino recto, desviación. Por eso en hebreo se utilizaba la palabra het. ¿Qué significa het? Desviación del camino recto. ¿Puede haber un hombre salvo desviarse del camino recto? Sí, el hombre que ha aceptado a Jesús puede desviarse del camino recto. Puede comenzar caminando bien, pero terminar yéndose o desviarse del camino. Adán y Eva caminaban en el camino recto. Ustedes saben toda la historia, ¿no? Pero un día se cruzaron con Satanás, que en este caso es la serpiente, en el huerto del Edén, ¿no? Y usted ve cómo termina la historia trágica, una separación entre Dios y el hombre condenado a muerte y todas las desgracias que ha traído y ha arrastrado a nuestra sociedad. El pecado ha traído todos los crímenes que usted puede ver: robos, mentiras, deslealtades, infidelidades, adulterio, fornicación, ira, odio, codicia, inmundicia, corrupción, falsedades, hipocresía. Todo lo malo es consecuencia del pecado, desviarse del camino recto. Nosotros, como nuestra naturaleza humana no quiere caminar rectamente, nosotros en el fondo queremos, pero no podemos. Nosotros queremos hacer lo bueno, como dijo el apóstol Pablo: quiero hacer lo bueno, pero no puedo al final, porque miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién podrá ayudarme? Si el bien que yo quiero no lo puedo hacer y termino haciendo lo malo. Pero doy gracias a Dios, dijo Pablo, por Jesucristo. Por Él sí podemos, a través de Él podemos hacer lo bueno, no por nosotros, sino es a través de Jesucristo. Por eso,
En el hebreo la palabra para pecado era het, que significa desviación del camino recto o falta de transgresión de la ley de Dios. Y en el griego koiné, que fue escrita la Biblia en el Nuevo Testamento, la palabra para pecado es armatía, que se define o que se refiere a errar al blanco. Errar al blanco. Es cuando usted puede ver una competencia de tiro, ¿verdad? Esto se ve mucho en Juegos Olímpicos o de pronto en competencias con dardos, ¿no? Y ponen allá al fondo o a cierta distancia, para ser más específico, a cierta distancia ponen un blanco y los que tiran, los tiradores están, puede ser a 100, a 50 metros, 30 metros, y todos apuntan, y el que le da saca la mayor puntuación, y todos tienen un centro, y todos apuntan y disparan. A veces el tiro pega en el blanco y a veces no. Por eso armatía significa errar al blanco, no dar al blanco. Entonces no dar al blanco es no hacerlo recto entre los ojos de Dios, porque Dios ha establecido amor al prójimo, que nosotros no debemos ser infieles, los casados no deben ser infieles, los solteros no deben practicar relaciones sexuales, en este caso la fornicación. Tampoco la Biblia prohíbe al hombre tener intimidad hombre con hombre, que eso se llama homosexualismo y es una abominación, pero el hombre lo practica. También la Biblia prohíbe las relaciones fuera del matrimonio, prohíbe la injusticia, el engaño, las falsedades, prohíbe la adoración a otro Dios, en este caso las imágenes, los ídolos. Dios prohíbe en la Biblia. ¿Pero por qué el hombre lo hace? Porque el hombre hierra al blanco. El hombre piensa que apuntando a eso está guiándose por lo recto. Entonces eso es armitía, errar al blanco, no dar al blanco. No dar al blanco. Por eso que cuando el hombre miente, a veces lo hace con cierta facilidad. Usted ha visto gente que mienten y mienten y son tan cuentistas que parece que sus mentiras fueran reales. Y a veces nosotros creemos, ¿no? A veces pecamos de sinceros y pensamos que está diciendo la verdad ese hombre o esa mujer, pero no está diciendo la verdad. Los hombres por naturaleza somos falsos. Por naturaleza somos falsos. Pero para eso el Hijo de Dios tuvo que venir y amistar al hombre con Dios. El primer Adán cae derrotado por el diablo. El segundo Adán no cayó derrotado por el diablo. El segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. A una ancianita le preguntaron, ¿por qué tanto lees tu Biblia? Ella era una anciana viuda, pobre. ¿Por qué lees tanto tu Biblia? Si tú vives en la miseria, tú vives pobre. Tú casi no tienes nada. Y esta viejita los miró a aquellos jóvenes que le decían eso y se sonríe. Yo leo mi Biblia cada día porque en ella encuentro la felicidad, encuentro la paz, y yo la leo día y noche porque cada vez que yo la leo, yo hablo con Dios, yo hablo con Jesús y Él me dice que me ama, y eso es la razón por la que yo soy feliz. Y además en su palabra yo medito día y noche. Le citó el Salmo 1 y esa es la razón por la que yo me siento con gozo, me siento realizada. No tendré riquezas, no tendré casi nada, pero cuando yo leo la palabra y la medito de día y de noche, yo siento que Dios me ama, yo siento su amor en mí, yo siento esa ternura de un padre amando a su hijo, a su hija. Estos jóvenes avergonzados tuvieron que irse. Y es verdad, porque el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no prevalecerá o no prosperará. Dios conoce las oraciones cuando claman sus hijos. Dios conoce el camino del hombre perverso, del hombre que va caminando bien y se desvía.
del hombre que no da al blanco. Dar al blanco es caminar conforme a la palabra de Dios. Y no dar al blanco es pecar contra Dios. Armitía es no dar al blanco. Pecado en el original o en hebreo koiné es armitía, no dar al blanco. Y cuando usted no da al blanco, es decir, usted no está caminando conforme a las Sagradas Escrituras. Fácil, el hombre cuando no da al blanco no camina de acuerdo a la Biblia, sino camina de acuerdo a sus pensamientos. Camina de acuerdo a lo que yo creo, yo pienso, yo siento. Usted se ha vuelto un naturalista, un pensador, se ha vuelto su propio Dios de usted. El doctor Arcis Sproul dijo que lo más triste del hombre es hacer su voluntad, nuestra voluntad. No hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, somos dioses para nuestra vida. Porque no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, sino vivimos como nosotros queremos. Entonces Dios no gobierna nuestra vida, sino nosotros gobernamos en nuestra vida. Y eso nos descalifica para entrar al reino de los cielos. Porque Jesucristo en el Getsemaní dijo, hágase, Padre, tu voluntad. Hágase tu voluntad. No dijo Jesús, Señor, voy a hacer mi voluntad. No, hágase, Señor, tu voluntad. C.S. Lewis dijo, hay personas C.S. Lewis dijo lo siguiente, hay personas que le dicen a Dios, Señor, yo hago tu voluntad. Y hay personas a las que Dios les dice, hágase tu voluntad. Y aquellas personas a las que Dios les dice, hágase tu voluntad, son aquellas personas que están condenadas para el infierno, porque se está haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso enseñó C.S. Lewis. De verdad que eso es realidad, ¿no? La voluntad de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras para que nosotros gocemos de esa plenitud, porque Dios quiere el bien para nosotros. Por eso, el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el verso 2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley se medita de día y de noche. Esta ancianita de esta anécdota que les conté, ella encontraba el gozo, encontraba el placer, encontraba la felicidad, encontraba ese gozo que ella necesitaba en la meditación de la palabra de Dios. Se la pasaba horas leyendo la palabra. Y los muchachos, los jóvenes, burlonamente le dicen, pero ¿por qué tanto lees esa palabra, lees ese libro? ¿Qué te trae de bueno si tú eres una viuda y eres pobre? ¿Por qué te sientes tan gozosa? ¿Por qué te sientes tan feliz? A lo que ella responde, ¿verdad? Sinceramente, con una sonrisa en sus labios, yo cada vez que medito la palabra de mi Dios, de día y de noche, yo me siento realizada, yo me siento con gozo, yo siento el amor del Padre hablándome y que yo soy su hijo, o que yo soy su hija en este caso. No, eso es el gozo más grande que el cristiano siente, sentir el gozo del Señor. Por eso la Biblia dice, el gozo de Jehová, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos nosotros errar al blanco. Nosotros tenemos que darle al blanco. Armitía es errar al blanco, pecado, armitía, no dar al blanco. Y no dar al blanco es desobedecer a lo que Dios ha establecido. Dios dice que nosotros debemos de meditar su palabra de día y de noche. Nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente. Nosotros debemos de vivir con la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra ayuda todos los días que vivamos. No podemos nosotros desobedecer si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no
podremos nosotros ser como Cristo quiere que seamos y nosotros fracasaremos. Lamentablemente nosotros fracasaremos si es que la palabra no está en nuestro corazón, porque si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, nosotros no podremos hacer la voluntad de Dios. Se hará nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. Una anécdota de un hombre pecador, porque le conté la anécdota de una persona justa, porque el ser justo y los pecadores es el Salmo 1. Aquellos que hacen la voluntad de Dios y aquellos que no hacen la voluntad de Dios. El Salmo 1 dice, una anécdota para un pecador perdido. Un empresario corrupto, un hombre de negocios próspero, se jactaba de su astucia para hacer dinero sin importar los medios. Hablaba, blasfemaba las enseñanzas bíblicas sobre la honestidad, la lealtad, sobre ser personas honestas, probas, justas, no robar. Pero él desechaba todo eso. No, decía yo, ¿qué voy a hacer? Yo soy, Dios para mí es la plata. Y así la gente dice, para mí, yo como porque trabajo, decía este empresario. Para mí, mi Dios es mi inteligencia, mi sabiduría. No tengo nada que ver con esas escrituras. A mí lo que me ha hecho rico es ser inteligente, ser sabio, ser hábil. Yo no estoy para leer ese libro, esos cuentos. Así blasfemaba el nombre del Señor, hablaba mal de las escrituras. Hasta que cierto día, todo su negocio, su imperio comercial, sus grandes emprendimientos que él había hecho, se fue abajo. ¿Dónde terminó? En la ruina. Terminó en la ruina. Y este era un americano, terminó en la ruina, se quedó sin nada, terminó fracasado, terminó pobre y al final terminó en la cárcel. ¿Y sabe con cuántos dólares vivía al mes? Con 30, que le daba de pensión el Estado a los presos. ¿Dónde queda el orgullo del hombre? Nada. Por eso cuando usted simplemente lee las escrituras, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no prosperará. Ese hombre hablaba mal de Dios, que él era su propio Dios, que no necesitaba a nadie, que su Dios era su sabiduría, su inteligencia, pero él era deshonesto, desleal, y la mano de Dios está contra aquellos pecadores, y no prosperó. Terminó en la ruina, terminó acabado, terminó desechado, terminó fracasado. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar caer en las manos del pecado? Apreciar las escrituras, leer la Biblia cada día, buscar cada día de Él, obedecer a sus mandamientos, obedecer a su palabra, practicar el amor, la justicia, la integridad, la humildad, la honestidad, el respeto mutuo del uno al otro, practicar el desprendimiento, el apoyo desinteresadamente, ser fraternales, ser conscientes que nosotros podemos equivocarnos y que aceptar las correcciones de los demás, meditar en el Señor cada día, preguntarle al Señor, háblame a través de tu palabra, dame el entendimiento, la sabiduría para conducirme como una persona ejemplar, como una persona de bien, como una persona que te ama. Ayúdame, Señor, cada día para hacer lo bueno, para yo ser como el hombre del Salmo 1, el hombre justo, el hombre que va a permanecer como un árbol junto a corrientes de agua, así que su hoja no va a caer, un hombre que va a producir en todo tiempo, va a ser ejemplo, modelo a seguir, va a ser sal y luz en este mundo. Nosotros debemos de pedirle al Señor ser como el hombre del Salmo 1, el hombre íntegro, próspero, el hombre que medita en su palabra día y noche. Pero si usted no está leyendo la palabra del Señor, ¿cómo usted puede ser un hombre usado por Dios? ¿O Dios puede a usted tenerle en planes para de pronto ser una luz en este mundo venido en tinieblas? Si usted no lee las escrituras. El doctor Arthur Sproul decía,
Terminé de leer justo un libro de él hace una semana atrás y me quedó esto como algo que me llamó la atención. Él decía, en los Estados Unidos, el 80% de los cristianos en las iglesias evangélicas no han leído la Biblia una sola vez completa. No la han leído apenas pequeños fragmentos, capítulos, textos, pero nunca han leído la Biblia ni una sola vez en su vida completa. Solamente el 20%. Imagínense en los Estados Unidos, que es de los países del primer mundo. Imagínense el Perú, imagínense Colombia, Ecuador, Chile, Latinoamérica, que tenemos una baja amor a la lectura. Imagínense nosotros. Entonces, si en los Estados Unidos es de 100, 20 personas han leído completa la Biblia una vez en su vida, en el Perú estaremos el 8, el 10%. Y es muy terrible que nosotros no conozcamos la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a pretender ser bendecidos si nosotros no estamos conociendo la Biblia? Por eso, el verso 4 dice, con esto concluyo, no así los malos que son como el tamo que rebate el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no prosperará. ¿Cuál de los dos caminos usted está caminando? ¿En el camino de armitía, que es errar al blanco? ¿En el camino de Het, que es desviarse del camino correcto, desviarse de la ley de Dios? ¿O usted está siendo un hombre que ha tomado las escrituras y ha dicho, yo, Señor, te voy a obedecer, aunque tengo errores, tengo fallas, pero yo quiero que cada día tú me enseñes, que cada día tú me moldees, que tu Hijo Jesucristo sea mi Maestro, mi Señor, y que el Espíritu Santo sea la guía para yo hacer lo bueno? ¿Ha sentido dolor cuando usted ha pecado? ¿Ha sentido esa tristeza por dentro cuando usted ha pecado? ¿O no ha sentido nada? Piense. Cristo ha dado su vida por usted y por mí. Cristo quiere que nosotros dejemos de errar al blanco y que demos a la verdad. Caminemos con la verdad. Tomemos la verdad. Y la verdad es Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.